Epístola a los Hebreos, capítulo 3. Dice la bendita palabra del Señor. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés, en toda la casa de Dios. Epístola a los Hebreos, capítulo 3, versículo 3. Porque de tanto mayor gloria que Moisés, es estimado digno este, cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Epístola a los Hebreos, capítulo 3, verso 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación, y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Epístola a los Hebreos, capítulo 3, verso 14. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Epístola a los Hebreos, capítulo 3, verso 1 hasta el verso 19. Buenas noches, tengan ustedes, sean bienvenidos en esta hora de la noche de hoy jueves 16 de junio del 2022. Este espacio lo hemos titulado Tiempos del Porvenir y ya hemos estudiado por 2 años, duramos 2 años completicos estudiando todo el libro de Apocalipsis. Ahora estamos en esta carta a los Hebreos. Se dice que es una epístola, a veces una carta, pero la verdad
pues no tiene características de carta, porque no tiene una presentación, no tiene un remitente y no tiene un destinatario definido. Entonces, más bien podría pensarse que esta epístola, digámoslo así, a los hebreos, algunos dicen que es más bien un mensaje extendido. Y si usted nota, a partir del capítulo 2, se lo voy a poner de tarea, a partir del capítulo 2, cuando comienza el capítulo 2, cuando comienza el capítulo 3, cuando comienza el capítulo 4, y así sucesivamente hasta el capítulo 12, usted va a encontrar siempre conectores. Por tanto, así que esos son conectores que me conectan, valga la redundancia, con lo que viene hablando en el capítulo anterior. Entonces, por eso, más bien tiene más característica de un mensaje extendido o prolongado, más que característica de epístola. Algunos lo llaman epístola, otros lo llaman mensaje extendido o un mensaje prolongado. Por eso no vamos a discutir. Lo importante es que es palabra de Dios y eso es lo que nos debe interesar. ¿Quién la escribió? No se sabe, todavía no se ha descubierto. Ahora, otro detalle que quiero recordar, y de tarea se lo voy a dejar también, para poder entender todo lo que tiene que ver con esta epístola, digámoslo así, epístola a los hebreos, pues hermano querido, se nos hace necesario leer por lo menos todo el libro de Deuteronomio, todo el libro de Éxodo, Levítico y Números. Por lo menos nos toca leer esos libros, es decir, el Éxodo, el libro de Levítico y el libro de Números, para poder más o menos tener la idea de qué viene hablando aquí, porque aquí el escritor a los hebreos va a citar mucho del Antiguo Testamento, especialmente de Éxodo, especialmente de Números y especialmente de Levítico. Va a usar mucho material del Antiguo Testamento, así que le sugiero, le encargo, le ruego, le suplico que por favor se lea esos 3 libros. Ahorita que hay puente, ahorita fin de semana, póngase a leer, hermano. Hay que leer la Biblia hasta que la leamos. Así que leer esos 3 capítulos de Éxodo, Levítico y Números para poder comprender a mayor claridad todo lo que se va a decir en esta epístola a los hebreos. Bien, he leído el capítulo 3 y pues hemos dicho en otros momentos también que hay varias advertencias. Ya dijimos que en los capítulos anteriores había una advertencia sobre el descuido. Se les está advirtiendo a los hebreos del año 64 más o menos después de Cristo que no se descuiden en su fe. Ahora este capítulo 3 y el capítulo 4 inclusive nos va a hablar de la advertencia, nos va a advertir de otra cosa, y es la advertencia contra la incredulidad. El no entrar en incredulidad. Y este capítulo 3 hasta el capítulo 4, otra vez, 3 y 4 más o menos, nos va a estar hablando del hijo que va a ser superior a Moisés y a Josué. Recordemos que esta epístola, su función es presentar la exaltación de Cristo. La exaltación de Cristo por encima de los ángeles, por encima de Moisés, por encima de la ley, por encima de Josué, por encima del tabernáculo, por encima del sacerdocio. Es decir, Jesús superior a todo eso. ¿Por qué el autor a los hebreos hace de esa manera? Porque está dirigida a una generación de cristianos del año 65 más o menos después de Cristo, que están desanimados, que quieren volver atrás, quieren volver otra vez a su judaísmo, quieren volver otra vez a sus costumbres del Antiguo Testamento, quieren volver otra vez a esos viejos rudimentos, como que están desanimados y quieren abandonar la carrera de la fe. Entonces, en esa intención es que el autor quiere escribir, y por eso pone a Jesús por encima de todo, queriéndoles decir, oiga, ustedes van a cambiar este regalo tan grande y al autor y consumador de nuestra salvación, lo van a cambiar por rituales, lo van a cambiar por esclavitud, por situaciones que se practicaban en el Antiguo Testamento. Y les está queriendo mostrar de alguna manera, como queriéndoles decir, ustedes no saben, no se imaginan siquiera lo que van a dejar, lo que están a punto de dejar de lado. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, que el tema principal, por decirlo de alguna manera, del autor a los hebreos es precisamente exaltar a Cristo por encima de todo y de todos.
Entonces, en este caso del capítulo 3 y el capítulo 4, pues nos va a hablar del hijo como superior, o que el hijo es superior a Moisés y a Josué. Ya veíamos en el capítulo anterior cómo el hijo se identifica con su pueblo que vino a salvar. Ya le dedicamos varias semanitas a ese estudio. Así que aquí en este capítulo 3 de la epístola a los Hebreos, pues comienza con una exhortación. Y una exhortación, óigame bien, no siempre es regaño. Porque a veces nos imaginamos que exhortación es regaño, llamada de atención fuerte. No, exhortación, también son palabras de ánimo. También cuando usted anima a alguien, lo está exhortando a que se levante y que siga adelante en esta carrera de la fe. Entonces la exhortación que vemos aquí en este primer versículo del capítulo 3 dice de la siguiente manera, dice: por tanto, si nota el conector, ya me está conectando con lo que venía diciendo en el capítulo 2, por eso le dejé la tarea. Léase los primeros versículos o las primeras frases por lo menos, o las primeras palabras de cómo inicia cada capítulo de esta epístola a los Hebreos, y va a encontrar un conector. Por tanto, así que, es decir, conectándonos con lo que viene anterior. Por eso no podemos perder el hilo. ¿Sí me hago entender? No podemos estudiar o leer Hebreos simplemente como caiga, a ver qué sale, a ver qué resulta. No, porque quedamos una vez más perdidos. Y si no leemos Éxodo, Levíticos y Números, pues vamos a quedar más perdidos de lo que va a decir el autor a los Hebreos. Así que trabajo sí hay, tarea sí hay. Leer esos 3 libros, Éxodo, Levítico y Números, para poder comprender, tener una mejor comprensión de esta epístola a los Hebreos. Entonces empieza la exhortación diciendo: por tanto, ¿sí nota? Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Ese por tanto me está conectando con el capítulo 2, donde nos viene diciendo que Cristo se identifica con el pueblo que vino a redimir. Y ya vimos las características. Entonces, cuando Cristo se identifica con el pueblo que vino a redimir, entonces el autor nos dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Esta hermosa exaltación, digámoslo así, o exhortación, se dirige a los hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. ¿Sí nota? Santos participantes del llamamiento celestial. ¡Qué privilegio! Santo participante del llamamiento celestial. Oiga, algunos quieren ser partícipes de una multinacional. A otros les gustaría ser partícipes de la Junta de Acción Comunal del barrio. En estos tiempos de campaña, a algunos les gustaría ser partícipes de la presidencia de la República. A algunos les gustaría ser partícipes del partido X y del partido Y y del partido Z. Pero mire lo que está refiriendo el Señor acerca de los que hemos creído en Cristo. Mire lo que dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. ¡Qué privilegiazo, mi querido! Usted y yo no somos cualquier cosa. O sea, se está refiriendo a aquella familia con la cual el Hijo se identificó según las sublimes enseñanzas de la sección anterior o del capítulo 2 que acabamos de estudiar. Los hermanos son santos, idealmente porque están ¿qué? Unidos al santo, quien les redimió. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. ¿Sí nota? Así que se deja a un lado por un momento la posición de quienes estaban en peligro, en este caso los hebreos, de deslizarse, de volver atrás, para subrayar la vocación celestial, óigame bien, de los verdaderos creyentes, de los que hasta aquí no habían venido patinando en su fe. La exhortación recalca la necesidad de fijar la mirada en el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión o de nuestra confesión. Es lo que está queriendo decir. Como el mejor remedio, óigame bien, cuando usted pone la mirada allí en el apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión o profesión, entonces es el mejor remedio contra el peligro
de dejarse ilusionar por atractivos humanos o meramente religiosos. ¿Sí nota? Cuando usted pone la mirada en Jesús, cuando usted tiene claridad quién es en Jesús, cuando usted la tiene clara, mi querido, usted no se deja mover el piso fácilmente. No se lo deja mover. Su fe no tambalea. Por eso se hace necesario, hermano querido, conocer al autor y consumador de nuestra salvación. Pero ¿cómo lo conocemos? A través de las Escrituras. Por eso nuestros estudios bíblicos son precisamente para eso. No para llevarnos a conocer Biblia, sino para llevarnos a conocer al autor de la Biblia. Así que enlaza la sección anterior con la que sigue y cuyo tema será el peligro de perder el descanso sabático. Ya le voy a explicar eso de descanso sabático. Que Dios ha provisto en Cristo. ¿Qué significa el descanso sabático? No es tampoco decir, es que nosotros descansamos el día sábado. El día sábado no hacemos nada, ninguna actividad, porque nosotros somos sabáticos y entonces el sábado no hacemos nada, no hacemos ninguna actividad. No está hablando de eso. ¿Qué significa aquí cuando se habla del descanso sabático? Significa de confiar de confiar en y descansar en Jesucristo. ¿Sí me hago entender? Eso significa descanso o el sabbat o el sabático que está hablando aquí, del que va a hablar aquí en este capítulo el autor a los hebreos. Es decir, ese descanso sabático, ese reposo que va a hablar, es precisamente poner la confianza en Cristo y descansar en Cristo y confiar total y absolutamente en Cristo. Fuera de Él no hay nada. Eso es lo que significa descansar, no significa guardar el sábado. Porque de hecho todos los días son santos, todos los días son para el Señor. Así que la palabra que encontramos aquí, la primera palabra que encontramos aquí haciendo referencia a Cristo es apóstol. Así que la palabra apóstol, según su etimología, quiere decir un enviado. Y se aplica principalmente en el Nuevo Testamento a aquellos siervos de Dios que fueron especialmente comisionados, óigame bien, y preparados para pasar a las generaciones futuras la verdad, trasladar la verdad a generaciones futuras en cuanto a la persona y la obra de Cristo. En otras palabras más sencillas, son los llamados a predicar el Evangelio de Jesucristo. Eso hará a conocer a generaciones que vendrán la obra de Cristo y la persona de Cristo por medio de mensajes inspirados que una vez escritos formaron el canon de los escritos sagrados del Nuevo Testamento. Ya también explicamos eso. Únicamente en este contexto, aquí se aplica al Señor mismo como el enviado divino, el siervo de Jehová o el Mesías que fue enviado por el Padre, como Jesús mismo dijo: el Padre, el que cree en mí, cree también el que me ha enviado. Eso significa apóstol, por eso se le da ese título al Señor ahí de apóstol, porque fue enviado aquí a la tierra para venir a salvarlo a usted y a mí, como él mismo dice: yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora la expresión sumo sacerdote, que también se le da aquí a Jesús, es el título que corresponde a la obra mediadora de Cristo, la que puede garantizar, óigame bien, la seguridad y el bienestar del pueblo de Dios. Bien lo dice por allá más adelante, va a decir en este mismo capítulo, el capítulo 4, dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia y hallaremos misericordia y gracia para el oportuno socorro. Eso lo vamos a explicar más adelante qué significa todo eso. Tranquilo, aquí vamos tejiendo el suéter de a poquitos, ahí vamos. Así que sumo sacerdote es el título que corresponde a la obra mediadora de Dios, concepto que para el bienestar del pueblo de Dios, concepto que vamos a ir desarrollando ampliamente, como ya bien dije hace un momento, más adelante. Aquí se adelanta como base de todas las esperanzas, digámoslo así, cristianas, y el remedio contra la apostasía. Si él, en este doble aspecto de su actividad a nuestro favor, es decir, como apóstol y sumo sacerdote, pues es el objetivo o el objeto
de nuestra meditación constante, entonces no habrá peligro de que nos olvidemos de lo que significa nuestra profesión de fe, como dice el texto, o confesión de fe, por la que reconocimos como nuestro Señor y Salvador a nuestro Señor, valga la redundancia, Jesucristo. Sí me estoy haciendo entender. Es decir, cuando usted tiene claro quién es usted en Cristo, pero quién es el Cristo que usted adora. La fe, ya lo hemos dicho en otros momentos, es el momento de determinar si verdaderamente creo que Dios dice que es o quién es y que hará lo que dice que hará en mi vida. Oiga, qué fácil es cantar. Mi Rey, mi Señor, cantamos con garbo y aplaudimos y danzamos y mi Señor, mi Rey, me rindo a ti, me postro ante ti. Pero qué difícil es aterrizar eso a la realidad. Confiar en el Señor es difícil, hermano querido. Es difícil rendir realmente la vida a Cristo, toda su vida. ¿Usted es capaz? Rendir la vida y decirle: Señor, mi vida está en tus manos, mis tiempos, mis sueños, mis anhelos, mi familia, lo que soy está en tus manos, me rindo a ti, haz conmigo como quieras. Ay, Dios mío, esas son palabras mayores. Esas son palabras de alguien que realmente ha confiado en quién y que sabe quién, tiene identidad en Cristo y sabe quién es su Señor. Por eso, desde las orillas que nos está presentando aquí en esta exhortación el autor a los hebreos, pues nos está diciendo, nos presenta dos orillas. Apóstol, queriéndonos decir que fue el enviado por Dios mismo para venir a salvarnos, pero sacerdote, quien ofreció el sacrificio sumo sacerdotal y que como sacerdote intercede por nosotros hasta el día de hoy. Hermano, ¿qué más seguridad queremos? Es más, el Señor mismo por allá cuando enseñó a orar dijo: oren de la siguiente manera. Cuando oren, digan: Dios mío, chuchito mío. No, ¿qué dijo el Señor? Dijo: Padre, Padre, Padre. Qué figura tan tremenda. Y esa figura para el judío era una figura de autoridad, de protección, de manutención. Para el judío era importante esa figura de Padre. Y el Señor dice: cuando oren, digan Padre. No digan: Dios mío, Diosito mío, chuchito mío. No, Padre. Y el que se pone en la condición de referirse a Dios como Padre es porque ha nacido de nuevo del Espíritu y está en la condición de hijo. Porque dice más: a los que creyeron, le recibieron, les dio derecho legal de ser hechos hijos de Dios. ¡Qué privilegiazo, hermano! ¿Usted es cristiano o es un nacido de nuevo? Vale la pena que reflexionemos en eso. ¿Soy cristiano nominal o realmente soy nacido de Dios? Realmente soy un hijo de Dios. Porque cuando tenemos la certeza de que somos hijos de Dios, hermano, usted va de frente y va confiado. A pesar de... No, nada lo mueve. Usted no se asusta, pues: ay, ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahorita aquí fue al gobierno y a subir y ahora todo este tiempo. No andamos así, andamos confiados porque tenemos un Padre que nos cuida, que nos ama, que no nos va... Él mismo lo dijo: si vosotros siendo padres malos, hablando de malos, queriendo decir imperfectos, saben dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre no dará buenas cosas a los que se las pidan? ¿Sí nota? Hermano, nosotros aquí no estamos practicando una religión. Aquí no somos religiosos. Estamos hablando de una relación estrecha de amor que tenemos con el Creador de todas las cosas, relación que Él mismo inició en nosotros. Nosotros lo amamos a Él, pero porque Él nos amó primero, aleluya. Él es el iniciador. Nosotros no le hacemos favores a Dios. Así que esa es la exhortación que está haciendo aquí el autor a los hebreos en su primer versículo. Les está diciendo, con amor les está diciendo: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, consideren al apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión, Cristo Jesús. Casi nadie, nada más y nada menos. Pero también se habla, el autor nos dice que Cristo es el Hijo sobre la casa permanente de Dios. Dice el versículo 2
el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés, en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, vean el pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el... Así que la enseñanza de estos versículos tiene como fondo el incidente que se está relatando otra vez en el capítulo 12 del libro de Números, ¿sí? Por eso le dije que tocaba estudiar, leer por lo menos Éxodo, Éxodo, Levítico y Números, para poder entender la epístola a los hebreos. Entonces la enseñanza de estos versículos tiene por fondo el incidente que se está relatando en el capítulo 12 de Números. Cuando Aarón, óigame bien, cuando Aarón y María se atrevieron a poner en duda la misión especial que su hermano Moisés había recibido de parte de Dios. Fueron reprendidos por su osadía, por su presunción, y Dios les hizo ver que la función profética en general era la más limitada de la misión de Moisés. Dice, no así mi siervo Moisés, no así mi siervo Moisés, no así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Es decir, que Moisés no solo era profeta, sino organizador de parte de Dios de toda la casa de Israel, siendo libertador porque él fue el llamado a libertarlos de la esclavitud de Egipto, siendo caudillo porque fue quien los dio por el desierto, y siendo legislador porque a él se le entregó la ley mosaica de la nación, y también el iniciador de todo el sistema religioso judío que había de permanecer hasta la realización o consumación en Cristo. Fue pues la figura máxima del antiguo régimen. Según Números, otra vez, según Números 12:7 dice, no así mi siervo, no así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Con todo ello, lo que tenía Moisés, lo que representaba en Dios, con todo ello, no pasaba a ser más que un siervo fiel de Dios. ¿Sí nota la claridad que está haciendo? No así mi siervo Moisés. Con todo eso, simplemente era un siervo de Dios en relación con la casa de Dios, y aclara que la casa es de Dios y no de Moisés. ¿Sí nota? Mientras que el Hijo se reviste de honra mucho mayor, siendo el Hijo creador, identificado con Dios, quien administra su casa, es decir, lo que es suyo, lo que le pertenece. Dice el versículo 3, dice, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuánto tiene mayor honra que la casa el que la hizo, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. El Hijo, pues, es más excelente que Moisés en su persona, y también por cuanto la casa que administra es permanente, mientras que Moisés fue fiel para testimonio de lo que se iba a decir. Ya que el orden religioso y civil que estableció por mandato divino no hacía más que prefigurar, óigame bien, la verdadera casa, la cual, dice el verso 6, dice la cual somos nosotros, usted y yo, quienes hemos creído en Cristo, como miembros de la nueva familia espiritual unida con Cristo en una nueva
creación. Gálatas 6:15 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y al que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Así que con diferentes matices, tanto el mismo Señor como los apóstoles Pedro y Pablo hacen de la misma figura de casa o templo para simbolizar a la iglesia, al pueblo de Dios. Mateo 16:18, vamos a leer algunos textos. Mateo 16:18 dice acerca de esto, dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Primera de Pedro, el apóstol Pedro, a quien le había dicho el Señor que le entregaría la llave del reino, ahora Pedro da testimonio en una de sus cartas, y él dice de la siguiente manera, Primera de Pedro 2:4, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Ahora el apóstol Pablo, haciendo referencia a casa o edificio espiritual o templo espiritual, Pablo también escribe a los Efesios de la siguiente manera, Efesios 2:18, dice, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. Otra más, rápidamente, segunda de Timoteo 2:20. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Pero aquí se trata del contraste entre el régimen transitorio del tabernáculo o templo y la gloriosa realidad permanente del edificio espiritual que levanta y gobierna ¿quién? El Hijo de Dios, Cristo Jesús. Es el gobierno, el que gobierna su templo, su casa, es decir, el creyente donde mora el Espíritu Santo. Ahora, el autor a los Hebreos también nos da a entender del peligro de perder el descanso sabático, de perder el reposo. Dice verso 6, pero Cristo como hijo sobre la casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. La frase aquí, o las frases, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza, sirven, óigame bien, de enlace entre la sección precedente y la que sigue, pasando del tema de la casa bajo el gobierno perfecto del Hijo, para iniciar las amonestaciones contra los peligros en que se hallaban los hebreos de perder el descanso o el reposo. La frase si retenemos, esa frase si retenemos, podría hacer surgir algunas dudas sobre la eternidad y sobre la seguridad eterna del creyente. ¿Cómo así que si retenemos? Luego la salvación no es por gracia, pero hemos de acordarnos de la situación existente en el grupo de hebreos del año 65 después de Cristo, quienes reciben esta carta, los receptores de la carta, y así comprenderemos entonces que el hecho de ser casa del Hijo no depende de cierta actitud
de parte de los verdaderos creyentes, sino que aquí se aplica para conocer, óigame bien, para conocer la pureza a un grupo mezclado, diciendo en efecto, el retener la confianza y la esperanza hasta el fin será la demostración evidente de la realidad de la obra de Dios en cada uno. Lo que quiere mostrar aquí el Señor a través del autor a los Hebreos es que definitivamente la frase si retenemos no es un condicionado ni es un esfuerzo que yo tengo que hacer, sino que ahí es donde se va a evidenciar quiénes son los que realmente están firmes en esta carrera de la fe. Es lo que está queriéndole decir, no es un condicionado que tenga que añadirle algo a la salvación, sino está hablando más bien de la purificación, digámoslo así, de la forma en que están creyendo estos, porque están jugando a dos aguas. O me voy para atrás o sigo con Cristo. O creo o no creo. O tengo mis dudas o no las tengo. Entonces el autor a los Hebreos les está queriendo decir, hay que retener. Es decir, si ustedes retienen realmente lo que el Señor quiere que retengan, entonces están demostrando que realmente, óigame bien, lo voy a decir de esta manera, que realmente ustedes han nacido de nuevo. El que ha nacido de nuevo, hermano, no se puede desnacer. ¿Sí me hago entender? El que no se nace sino una sola vez. No hay renacimiento. No puede haber más de un nacimiento. Y tampoco puede haber desnacimiento. El que nació, nació. Ni se puede renacer, ni tampoco se puede desnacer. Así que el que nació de Cristo, hermano querido, Jesús dijo, yo conozco los que son míos y nadie, pero nadie es nadie, los arrebatará de mi mano. Y la voluntad de mi Padre es que yo los resucite en el día postrero. El que es nacido de nuevo, hermano querido, ya nació. Ya nació. Entonces cuando eso que dice a veces la gente, es que yo estuve por un tiempo y me aparté y volví, me aparté. Hermano, hay que revisar eso. ¿Será que no ha nacido de nuevo? Porque el que ha nacido de nuevo se mantiene firme. Usted nunca, es decir, nunca existe la palabra ex hijo o ex padre. No existe. Pueden existir ex esposos, es gobierno, es deportistas, es estudiantes, pero la palabra ex hijo o ex padre no existe. El que nació, nació. Entonces es lo que le está queriendo decir aquí el autor a los hebreos, a estos hebreos del año 65 después de Cristo. Si ustedes retienen verdaderamente, si ustedes retienen acá cuando les está diciendo, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Es decir, aquí les está diciendo, si ustedes verdaderamente han nacido de nuevo, nada ni nadie los podrá mover del piso, hermano. Entonces hay que revisar eso de que yo estuve un tiempo en Cristo y me aparté, me aburrí, me fui, volví, voy, entro, salgo. Porque, hermano querido, el mismo Señor, y aquí lo va a decir aquí, más adelante en el capítulo 12 lo va a decir, que el Señor al que recibe por hijo, lo disciplina. Porque si no es hijos, entonces lo tiene por abortivo y no lo disciplina, porque no es de él. Él dice que conoce los que son suyos. Y en esto sí que deberíamos preocuparnos en nuestros días. Las iglesias están atestadas de cristianos, pero muy pocos nacidos de nuevo. Muy pocos, hermano. Muy poquitos nacidos de nuevo. Son contados con los dedos de las manos. Hay mucho cristiano y está de moda ser cristiano evangélico. Pero de ahí a ser nacido de nuevo hay una marcada diferencia. Así que, no otra cosa también hizo el apóstol Pablo. También cuando exhortó a los corintios y les dijo de la siguiente manera en 2 Corintios 13, les dijo, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. ¿Sí notan? Ahí está. El apóstol Pablo dijo, o somos o no somos. Así de sencillo es. Usted o es un hijo de Dios o es un no hijo de Dios. Y Jesús por allá en algún momento cuando ellos dijeron, nosotros somos hijos de nuestro padre Abraham.
El Señor les dio una palabra fuerte a los judíos. Se les dijo, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre quieren hacer. Es decir, hablando de que lo querían matar a él. ¿Sí nota? Entonces, hermano, en igual sentido, hemos de entender entonces todas las amonestaciones de la epístola a los hebreos que se introducen por la palabra o condicionado sí. Si retenéis la profesión, si retenéis, si permanecen firmes. Entonces, no puede haber contradicción entre ellas y la doctrina bien fundada de la eterna seguridad del verdadero, hoy dije el verdadero, del verdadero creyente en Cristo. En la nueva sección que aquí se está tratando, o que estamos iniciando, el autor continúa destacando aquí los contrastes entre los personajes y las situaciones del tiempo preparatorio con la persona y la obra de Cristo, que es un método normal. Es decir, los está preparando allá, les está animando allá a esa segunda generación posiblemente de cristianos del año 65. Les está diciendo que Josué había de dar un descanso al pueblo peregrino de Israel al introducirlos en Canaán. Y el propósito de Dios se realizó parcialmente, pero obviamente el descanso no fue completo. No fue completo. Entonces aquí vemos que el autor a los hebreos ahora va a poner a Cristo por encima del reposo, por encima del día de reposo, por encima del reposo que se le había ofrecido al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto. Pero dice que por encima de ese reposo hay un verdadero reposo o un verdadero descanso, que es el descanso en el Señor, es decir, el confiar en el Señor, es decir, el creer en el Señor, el descansar en Él, el poner nuestras vidas en Él. Es decir, el propósito de Dios sí se realizó allá en el tiempo allá del Éxodo, pero obviamente que fue un descanso otra vez, no fue completo, pues por un lado casi todos los que salieron de Egipto con Moisés perecieron en el desierto, la mayoría. Y por otro, los vencedores, los que entraron a la tierra de Canaán, tuvieron que luchar para posesionarse de la tierra. Y por no obedecer el mandato de Dios, dejaron raíces de moradores en la tierra de Canaán, es decir, dejaron moradores anteriores entre estas tierras que llegarían a ser más tarde el medio por el cual Dios castigaría a su pueblo por las desobediencias y frecuentes rebeliones. Le usó, es decir, los que ellos dejaron con vida, los que ellos no desterraron, esos mismos los usaría el Señor más adelante para castigar a su pueblo por la desobediencia. ¡Qué tremendo! Con el Señor, o sí o sí. Así que, por eso, un salmista anónimo quien viviría siglos más adelante después de eso, en vista de las muchas recaídas del pueblo, recordó el fracaso en el desierto, advirtiendo el peligro de perder el descanso en el día de oportunidad que se presentó al redactar su salmo. Es decir, el salmista decía, hoy, en el día que él escribió, hay un descanso, hay una oportunidad de volverse a Dios. Y el salmista desconocido, quien escribe el Salmo 95, porque unos salmos los escribió David, otros salmos los escribió Moisés, otros salmos son de autores desconocidos, no sabemos quién los escribió. Entre esos está este Salmo 95, permítame se lo leo, que dice, venid, aclamemos alegremente a Jehová. Este salmista aquí está hablando del fracaso de Israel, los constantes fracasos de Israel, y les está diciendo, les está invitando, aprovechemos la oportunidad y volvámonos a Dios. Les dice, venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque él es nuestro Dios. Nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz,
no endurezcáis vuestro corazón. Pero ¿qué dijo el salmista? Si oyeres dentro de 2000 años su voz cuando se escriba la epístola a los hebreos. No, el escritor está preocupado por su tiempo, por el fracaso de Israel de su tiempo, y está diciendo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, como en el día de Masash, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. ¡Qué tremendo! El salmista ya estaba invitando al pueblo a volverse a Dios. ¿Cuánto tiempo habrá entre los salmos y cuando se escribe la epístola a los hebreos? Por lo menos unos 1500 años. Entre 1500 y 1000 años, entre ese lapso. Y ya mire que el autor a los hebreos está usando de esa invitación. Y han pasado más o menos 1500 años y el pueblo hebreo todavía se quiere volver atrás. Por eso el autor les está diciendo, mire, el Señor siempre está repetitivamente invitando a que nos volvamos a Él. Y en Hebreos 4:9 dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. El autor de los hebreos deduce del hecho de que queda un reposo para el pueblo de Dios, es decir, el descanso definitivo basado sobre la persona y sobre la obra de Cristo. Qué trágico sería si los hebreos lo perdieran también, pues ya no quedaría otro reposo. La figura de Josué no es prominente en el pasaje que vamos a meditar, pero sirve de puntual, digámoslo así, del argumento por ser el quien introdujo al pueblo de Israel en la tierra de Canaán, en el, digámoslo así, entre comillas, en el descanso de Canaán. El verdadero tema del descanso sabático, que se expresa en el original 2 veces, tiene que ver con el griego katapausis, que significa un descanso absoluto, y sabbatismos, que significa o se relaciona con la institución simbólica del sábado. El descanso del séptimo día, después de los 6 días de la creación del mundo, juntamente con el sábado de la ley del Sinaí, señalan el pacto entre Dios y su pueblo Israel. Anticipaban de alguna manera, de forma muy parcial, el bendito descanso final que Dios había de dar a su pueblo en un sentido espiritual. Y que se había, óigame bien, de basar en la consumación de todas sus obras por medio de su gran siervo, nuestro Señor Jesucristo. Así que el cristiano espiritual, en esta dispensación allá, goza, y en este tiempo también, goza ya de este reposo del Cristo resucitado. Usted y yo ya gozamos anticipadamente de ese reposo. Por eso los problemas, hermanos, de la vida no nos tienen que apabullar. Pero ha de verse, óigame bien, este descanso anticipado, ha de verse en su consumación, en su perfección, al revelarse la nueva creación en un estado de eternidad. Es decir, hermano, lo que somos hoy apenas es un anticipo de lo que vendrá. ¿Sí nota? Debido a esta complicación del pasaje aquí de las numerosas citas de amonestación del Salmo 95, que lo vamos a estar descifrando en los próximos días, nos ha parecido mejor y más claro exponer un orden cronológico, todas las etapas, digámoslo así, de la historia de ese descanso sabático. Vamos a estar hablando de eso. Y los fracasos humanos que el autor adelanta, se tratarán según el orden en que aparece la narración en el Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que a qué está apuntando cuando se habla de ese reposo? Ya lo hemos anticipado, que hay un descanso para el pueblo de Dios en Cristo, pero es un descanso que se cumplirá absolutamente, plenamente, cuando Cristo venga de nuevo a establecer su reino una vez y por todas. Así que lo que nos permitirá apreciar este hermoso concepto aquí de la perspectiva
de lo que significará o significa ese reposo. El pueblo de Israel estaban a punto de perder todas esas cosas. Ellos no habían entendido que el Señor había desde el Antiguo Testamento preparando la venida del Redentor. De hecho, el pueblo de Israel entra a Canaán y disfrutan, digámoslo así, temporalmente de ese descanso, pero que es un anticipo del descanso en Cristo, que hasta el día de hoy usted y yo gozamos de ese descanso en Cristo, pero una vez más, que será pleno cuando Cristo venga a establecer su reino. Ahora sí ya, pare de sufrir, mi querido. Mientras tanto estemos aquí, sigamos orando, pero descansemos en el Señor, como bien lo dice el apóstol Pedro. Echad todas vuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te alabamos y te damos a ti la gloria, Señor. Gracias por esas maravillosas promesas. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, Dios de la gloria, porque a ti nada de lo que ha sucedido a lo largo de la historia te ha tomado por sorpresa. Tú no estás improvisando. Tú tienes control de todas las situaciones, de todas las sazones, de todos los tiempos, de todas las circunstancias. Señor, gracias. Ayúdanos, Padre amado, a perseverar. Ayúdanos a retener, Padre amado, nuestra confianza en ti. Eso significa reposo. Eso significa el descanso sabático. Es decir, retener nuestra confianza en Dios. Eso significa el descanso sabático. Reconocer o retener nuestra confianza en Dios. Mantenerse firme, en ella. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a no perder el norte. Ayúdanos a mantenernos firmes en ti, a pesar de las circunstancias, a recordar, bendito Señor, Dios de la gloria, que todo lo que tú has propuesto, bendito Señor, a lo largo de la historia, Señor, ha redundado y redundará a futuro, Señor, para un bienestar de los que somos tus hijos, de aquellos que se arrepienten y vienen a ti. Por eso en esta noche, Señor Dios de la gloria, si hay alguien que me escucha, si hay alguien que no conoce de Cristo, si hay alguien que se quiere volver a Cristo, si estás cansado de esta vida, ven a Cristo, que Cristo te provee, te promete un descanso, te promete un agua que nunca que saciará tu sed, te promete un pan de vida que nunca volverás a tener hambre, y te promete una seguridad y una esperanza para un futuro glorioso donde habrá verdaderamente un descanso y un reposo en Cristo Jesús. Señor Dios de la gloria, oro a ti, Señor, por nuestros vecinos, por esos amigos, por esos compañeros de trabajo, por estas naciones, por el pueblo, Señor, que no conoce de ti. Espíritu Santo, trae convicción de pecado, de justicia, de juicio, y ayúdanos como pueblo de Dios a proclamar, bendito Señor, y a decirle al que está desesperanzado de que sí hay esperanza, de que venga Cristo, como Cristo mismo dijo: vengan a mí los que están trabajados, cansados, que yo los haré descansar. Señor Dios de la gloria, gracias, Señor, por tan maravillosa promesa. Gracias, Señor, por tan maravillosa manifestación de tu gracia, de tu gloria a favor de esta humanidad. Te bendecimos, honramos tu nombre, y a ti sea toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, muchas gracias por su fina sintonía. Que el Señor me les continúe bendiciendo. Que descansen. Un abracito para todos. Chao, mis amados, bendiciones.